futuro con Dios, futuro sin Dios, es el interrogante, es la pregunta, la decisión más importante de tu vida. Todo ser humano se pregunta, ustedes se habrán preguntado, el caballero, la madre, la parejita, hombres y mujeres, se habrán preguntado después de vivir una etapa de su vida, el próximo paso ¿qué? ¿Cómo sigue toda esta historia en mi vida? ¿Cómo sigue toda esta historia en mi casa? Después de hasta a lo mejor haber tropezado tantas veces o haberme equivocado tantas veces, ¿cómo sigue todo esto? ¿Qué pasará? El gran interrogante con el futuro. ¿Viviré? ¿Moriré? ¿Cómo viviré esta situación? Y este tema sobre el futuro se lo preguntan los poderosos y se lo pregunta la persona más humilde a vida y por haber. Porque, señores, ¿qué persona no está interesada con una cuota de inteligencia en su futuro y de la gente que les está rodeando? La gente consulta a los horóscopos, a los astrólogos, los más afortunados, los que tienen fortunas, mucho dinero, hasta gastan millones y millones por conocer qué será precisamente del futuro. La niñita le interesa saber qué ha de ser de mi novio, me engañará, me dejará sola, solo. El muchachito piensa si la jovencita que tiene al lado será su futura esposa o no. Todos tenemos pensamientos en cuanto al futuro. La abuela y la abuela se preguntan sobre sus nietos. Entonces, hablar de este tema no es un tema que tendríamos que pasar por alto. Las personas más humildes, más carenciadas, si se quiere, hasta son capaces de preguntarle al curandero de la cuadra qué ha de ser de mi futuro. Por unas monedas, las gitanas en las calles le habrán dicho a ustedes, ¿quieres que te adivine la suerte? Alguien en una oportunidad me dijo, ¿quiere que le adivine la suerte? Estaba en la ciudad de Mar del Plata y me dice esta gitana, ¿quiere que le adivine la suerte? Y yo le dije, si no te arrepentí de lo que estás haciendo, yo te la voy a adivinar a vos. Que si no te vas a arrepentir, te perdés en el infierno. Futuro no es un tema que deberíamos tocarlo tan fácilmente. Es decir, generalmente el mundo ha sido construido en su gran parte, un futuro lo ha planeado, un futuro sin Dios, salvo ciertos aciertos que Dios le abrió una ventanita al ser humano en cuanto a la medicina, a la comunicación y otros avances que, si se quiere, nos ha facilitado a todos nosotros un poco la vida. Pero el futuro que hemos creado, el futuro que hemos decidido vivir sin Dios, nos ha dejado muy magros resultados, tristes resultados. Número uno, le puse yo el valor del ser humano, de la esclavitud, del hambre, en muchas partes del mundo, en nuestra Argentina, si se quiere. Es decir, no hemos aprendido, si se quiere, el valor que le da Dios al ser humano. Entonces, para nosotros, el ser humano, para muchos, es un elemento donde voy a sacar dividendos para mi beneficio. Así que no importa si el otro es igual a mí, no importa. Lo voy a tomar como esclavo para que trabaje, haga cosas para mí. Es decir, los valores independizados de Dios son estos. A muchos de ustedes, a estos jovencitos que están aquí sentados, a la señora, al señor, ¿qué cree usted que los que están más arriba piensan de usted? Señores, somos un número para todos de ellos. Para todos ellos somos apenas un número. Se muere el 1, pase el 2. Se muere el 2, pase el 30. No importa. Ese es el valor que nos da el ser humano, los poderosos, los que están en eminencia. Entonces, los valores los cuales hemos escogido vivir como individuos, donde nosotros mismos nos hemos degradado.
Muchos hombres, muchas mujeres, muchas jovencitas no han dado valor a su cuerpo, han perdido sus virginidades. Los pibes se han vuelto homosexuales. La pérdida, el valor del ser humano cayó estrepitosamente. No lo hemos sabido manejar, si se quiere. Pero no hemos tomado conciencia, si se quiere, de eso. Hasta nos causa gracia. Pero nunca nos hemos llegado a pensar que tarde mañana yo y usted hemos de presentarnos delante de la presencia de Dios. Y una de las cosas que deberemos decir es: ¿qué has hecho con tu vida? ¿Alguien me va siguiendo en el pensamiento? Lo tercero, que ese futuro que hace muchísimos años hemos comenzado a labrar sin Dios, ha dado como resultado a lo que antes se llamaba familia. Hoy ya no es tan así. Antes la familia, la Escritura en el libro de Génesis habla que Dios dice: macho y hembra los creó. Y se unirá al hombre y a la mujer y serán uno solo, formarán una familia con sus hijos, hombre y mujer. Hoy ya no es tan así. Particularmente no considero una familia hombre con hombre, ni mujer con mujer. Hablando con un psicólogo me decía: no sabes el problema que le están causando a los pibes el día de mañana cuando empiece, porque necesitan ellos la figura tanto de un hombre y la figura del padre y la figura de la madre. ¿Alguien me va siguiendo en esto que estamos hablando en esta noche? Es decir, nuestra independencia hace muchísimos años de Dios está dando esto como resultados. Entonces no es un tema que tenemos que tomarlo tan tibiamente o frívolamente o largar carcajaditas en esta noche, sino ponernos a pensar seriamente de que cómo vas a labrar tu futuro, si de la mano de Dios o no. Es decir, y nuestro mayor desacierto es pensar y seguir creando un futuro precisamente sin Dios. Ahora, hay una pregunta que ustedes se pueden hacer en esta noche, y es una pregunta válida. Y se pueden llegar a preguntar: ¿por qué no es bueno que yo labre mi futuro sin Dios? ¿Y quién me puede decir a mí que es malo hacer esto o malo hacer lo otro? Lo primero que quiero decirles es que no fuimos creados para independizarnos de Dios. No creo descender del mono. Creo ser la creación y los veo a ustedes. Aunque usted piense que usted descendió del mono, me permito el pensamiento de decir: señores, ustedes no han descendido del mono. Son labranza de Dios. La Biblia dice en el libro de Corintios de que ustedes, cuando la Biblia dice que somos hechura suya, esa palabrita hechura en su origen significa poema. Quiere decir, cuando Dios les creó a cada uno de ustedes, Dios estaba pensando en un poema, de que ustedes son un poema precisamente para Él. Es decir, vuelvo con este pensamiento: ¿por qué no es bueno? Porque no hemos sido creados para vivir independientemente de Dios, aunque en el Edén lo hemos hecho. En el libre albedrío que Él nos concedió, hemos decidido, nos guste o no, pensar allí, labrarnos un futuro precisamente sin Dios. Siempre el pensamiento del hombre es hombre por el hombre, superación por el hombre mismo. Pregunten la Torre de Babel, donde fueron confundidos todos los idiomas. ¿Alguien me va siguiendo? Cuando ustedes se preguntan ¿por qué no es bueno todo esto? De que ¿por qué no es bueno vivir sin Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo mejor. ¿Qué es lo mejor para tu vida? ¿Y qué es lo mejor para tu familia? Y como creador de usted y de mí, y que nos ha creado con amor, Él sabe qué es lo mejor. Todos ustedes o muchos de ustedes
en alguna oportunidad han escogido cosas, han planeado el futuro, se han casado, se han divorciado, han cometido errores, se han metido en montones de líos por haber planeado precisamente sin Dios. El pibe que se ríe, la piba que se ríe en las calles, que vive miles de complejos a la hora de poner la cabeza sobre la almohada. Ese pibe está cargado de dudas, de temores, de complejos. Y por tener un sentido de pertenencia, hace lo que la gran mayoría hace. Pero sigue queriendo navegar precisamente sin Dios. Pero lo más grave de todo esto, quiero que me preste atención a este detalle, que lo más grave de todo esto es la decisión que hemos tomado a lo largo de la vida, a quienes hemos escogido precisamente adorar, encomendar nuestras vidas, el futuro que vivimos planeando. En el peor de los casos es a quién usted se postra y a quién usted está creyéndole. Al pai, al brujo, al curandero, al ídolo. Adorar es cuando le estás entregando toda tu vida al que adoras precisamente. Y fíjese que según Dios los resultados están a la vista y que no nos va bien violando los consejos de Dios en todas las cosas. Señores, en Sodoma y Gomorra Dios nos estaba hablando, le estaba hablando a la humanidad y les estaba diciendo, no está bien lo que están haciendo. No es bueno cuando Él destruye Sodoma y Gomorra a causa de la perversión reinante. Él como autor tiene el derecho de hacer todo lo que Él quiera. Es más, cuando la humanidad se corrompe al extremo, ha enviado precisamente el diluvio. Y Él, ¿qué le quiero decir? Que de una u otra forma siempre Dios trató de llamarnos la atención, de hablarnos de que el futuro, independientemente de Él, nos ha ido precisamente mal. Y unos miles de años para acá nos hace un diagnóstico, y le quiero leer algunas cosas. Escuche esto, y unos miles de años para acá, luego de haber mirado, que sea tibiamente eso, Él nos da un diagnóstico y nos vuelve a decir lo mal que estábamos, o los malos que a veces el hombre sigue decidiendo en cuanto al futuro. En las Escrituras, en el libro de Romanos capítulo 1, verso número 16, dice las Escrituras: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, es decir, a todo el mundo. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe del principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Sígame escuchando, por favor. Ciertamente, dice, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice el apóstol. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pero a pesar de haberlo conocido, no lo glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaba ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal, escuche por favor, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conduce a la impureza aún sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza,
Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos para con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez lo entregó a depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias, chismes, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus mismos padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. O sea, en este pantallazo que estamos hablando de lo que ha significado hace muchos años planear el futuro precisamente sin Dios, para muestra, bueno, basta un botón de lo que venimos hablando. Ahora, la pregunta que todos nos deberíamos hacer es, ¿en verdad se puede a esta altura de la vida llegar a corregir esto? ¿Será que se pueden enmendar errores personales, familiares, matrimoniales, desaciertos en las primeras etapas que hemos vivido? Porque póngase a pensar, las primeras etapas de muchos se ha planeado sin Dios y el futuro nos dio la cosecha de aquella siembra. Pero bueno, ¿se puede seguir así o no? Entonces, la pregunta que tenemos en esta noche es, ¿será que se puede corregir esto? La respuesta que tengo para ustedes es sí y no. Sí, si nos volvemos a Dios y dejamos que Él reencauce nuestras vidas conforme a su voluntad y por medio de aceptar la obra expiatoria de Jesucristo, la obra de Dios enviando a su Hijo en favor de nosotros. Ahora, muchos en la iglesia podrán llegar a decir, pero yo ya conozco esto. Que usted conozca no quiere decir que lo practique. Que usted conozca no quiere decir que usted planee su futuro en todas las áreas de su vida, tomado precisamente de la mano de Dios. Ante la pregunta si se puede corregir, dijimos sí y no. No si seguimos resistiendo y poniendo nuestra esperanza en otros dioses, en nuestras finanzas, en nuestras cuentas bancarias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras propias fuerzas. Yo creo que Dios les ama a cada uno de ustedes, más de lo que ustedes mismos pueden llegar a pensar. Señor, usted puede mirarse al espejo y odiarse. Y porque se odia tanto, usted llega a odiar a otras personas también. Es decir, proyecta el odio que usted tiene para sí mismo, lo proyecta también en otras personas. Pero Dios le ama más de lo que ustedes pueden llegar a pensar. Ahora, ¿qué dice Dios? Dejemos que Él precisamente nos hable. Él dice en Isaías capítulo 46, verso número 5, es todo esto que les quiero decir. No me va a llevar más de 10 unos 15 minutos más. Y hago todo el esfuerzo en esta simple reflexión para que ustedes tomen, sea que está dentro de la iglesia o no, de cómo será tu futuro. El futuro con Dios, el futuro sin Dios. Isaías capítulo 46, verso número 5, leo para ustedes lo que dice Dios. Él dice, ¿con quién me van a comparar? Dios dice, ¿quién es igual a yo? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro, contratan a un artesano para que de esto les haga un dios. Luego se inclina y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto, dice Dios. Ténganlo presente. Recuérdenlo ustedes, los culpables, dice Él. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo.
Escuche que le leo para ustedes. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda, dice Dios en Isaías 46:10. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Dios está pensando bien para ustedes? Claro que sí. Dios no necesita absolutamente nada en cuanto a que usted le cuente su vida. Él ya la sabe todo. Él conoce tus yerros. Él conoce cómo estás acumulando años. Tu alma está pagando las consecuencias. Tu espíritu está pagando las consecuencias. Y aún tu cuerpo paga las consecuencias de montones de viejos errores. Dice Dios en el Salmo 37:37. Dice, miren los que son buenos y honestos, porque los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su confianza. ¿Hay un futuro venturoso si esta noche escogemos por Dios? Claro que sí. ¿En qué área, pastor? En todas las áreas, llámese en cuanto a salvación y vida eterna, que lo he de tocar en unos minutos muy tibiamente. Claro que sí, no hay que nombrarla. Dios tiene planeado y aún piensa después en nosotros, aún después de la muerte. Señores, díganme, ¿qué Dios hace eso? El futuro sin Dios, dice que la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Así dice el Señor en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero la buena noticia de esta noche es que hay futuro para los que confían en Dios y van a salir de este lugar poniendo toda su confianza, todo su futuro en Dios. Señor, no se crea más inteligente que Dios a la hora de escoger a alguien para su hijo, para su hija. Señora, no se crea más inteligente con Dios, porque conoce a montones de personas buenas y dice, este chico, esta chica es buena, estas son para mis hijos. Señores, el mundo está cargado, lleno de gente buena. El asunto es saber cuál es para él, para su hijo, cuál es para su hija. En cuanto al futuro financiero, ¿qué es lo mejor? ¿Apela a su capacidad o pídale ideas a Dios? Dios, ¿cuál es lo mejor para mi vida, para mi familia en el tema de finanzas? Guíame tú, ¿cuál va a ser mis próximos pasos como abuelo, como abuela? ¿Con quién me han de casar? A la hora de emprender grandes cosas, que es de estudiar. Usted sabe que las estadísticas dicen que la mayoría de los jóvenes todavía no encontró cuál es su vocación. Tienen más de 20 años y muchos de ellos no saben para qué han nacido. Tengo noticia, hay mucha gente mayor de 30 años que todavía no saben para qué han nacido. La pregunta es, al escoger por Dios, ¿voy a seguir navegando en esas aguas? Por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque dice en las Escrituras, el apóstol Pablo dijo que él preparó obras de antemano para que cada uno de ustedes anduviesen por ella. Es decir, ¿cómo naces tú? Usted nace con una agenda de Dios bajo el brazo y Dios sabe cuál ha de ser tus próximos pasos precisamente. Entonces quiere decir que si escoges en esta noche el futuro tomado de la mano de Dios, las cosas han de ser diferentes. ¿Cuántos les gustaría un futuro diferente? Sea honesto, no esté pensando si levanta la mano mi amiga, mi amigo, mi mamá, mi papá. Señor, compórtese como alguien, señora, compórtese como alguien que le interesa el futuro de usted y de su gente, aún el día después que se muera. Le pregunto, ¿le interesa el futuro? 5 manos se han levantado. Un aplauso a esas 5 manos, yo le pido, por favor. No es un gesto tonto levantar las manos y decir, Señor, o pastor, a mí me interesa el futuro. A mí me interesa el futuro. Y levantar la mano como expresión de alguien interesado o interesada
no es poca cosa. ¿Sabe por qué? Porque usted no levanta la mano delante de los hombres. Usted está dando respuesta con su mano a lo que Dios les está preguntando. ¿Qué es lo que te pregunta Dios? ¿Te interesa tu futuro? ¿Te interesa el futuro de los tuyos? Nos da lo mismo levantar la mano. Dice Dios, bueno, probablemente no le interese. La oración es que salgas de este lugar decidiendo el futuro por Dios. No se puede sin Dios. No eres más inteligente que Dios a la hora de escoger. No siempre tienes razón de cuántas cosas. Para ir terminando, le leo para ustedes y les digo que Dios ha enviado a Jesucristo, nuestro Señor. Amo a Jesucristo para cambiar el rumbo de la humanidad. Me pregunto qué hubiese pasado con mis padres si lo hubiesen conocido. Mi padre sobre todas las cosas, que se suicidó. Me pregunto si otros familiares que han muerto también sin Dios. Me pregunto qué hubiese pasado si usted hubiese conocido a Jesucristo hace muchos años, la elección que hubiese tenido, que hubiese hecho precisamente de su vida, de su salud, de su finanza, de sus parejas, de los hijos que han planeado o los que han tenido. Me pregunto qué hubiese pasado. Pero ya no estamos navegando en esas aguas. Vamos a comenzar a navegar en aguas de decisiones, de futuro de aquí en adelante con Dios o futuro precisamente sin Dios. Las Escrituras dice en el libro de San Juan, capítulo número 3, verso número 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, cuando había mortandad dentro del pueblo, picado por serpientes, Dios hace construir otra serpiente y todos los que miraban a esas serpientes eran libres de la mortandad, es decir, era un tipo de Cristo. Por eso dice las Escrituras que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que en la mortandad que hay en nuestras vidas, en las desgracias familiares que hay en nuestras vidas, en los sinsabores, en los miles de encuentros, desencuentros que te pueden pasar, para que lo mires a Él, a Cristo es levantado para que seas libre del alcohol, de la droga, del cigarrillo, de la mentira, de los complejos. La Biblia dice, todos los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Por qué? Dice las Escrituras, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche para usted, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa? Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dios ha enviado a Jesucristo para comenzar a escribir un futuro nuevo tomado de la mano de Dios. ¿Qué va a hacer esta noche usted? ¿Ha de seguir usted escribiendo su futuro o va a dejar que de la mano de Dios lo haga? Con aciertos o desaciertos en mi vida, con errores y horrores. Hace muchísimos años agarré una página en blanco y la firmé. Y le dije, Dios, escribe lo que quieras, hágase tu voluntad y no la mía.
Y la tengo todavía en un cuaderno y cada 2 por 3, hojeando viejos cuadernos de hace 15, 20 años atrás, aparece eso. Como que si Dios me dijese, acordate de lo que me firmaste. Quisiera que esta noche todos ustedes, grandes, chicos, jóvenes y ancianos, solos, solas, viudas, divorciados, separados, jóvenes, parejitas, de novios, todo el mundo, los cristianos y no cristianos, vuelvan a revisar si verdaderamente escoges un futuro tomado de la mano de Dios. Aunque estés en la iglesia por 20 años sentado, puedes planear siempre tu futuro sin Dios. ¿Qué han de hacer precisamente en esta noche? Jeremías 29:11 leyó Gregorio y decía, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar. Tengo planes buenos, no de calamidad, a fin de darles un futuro, dice el texto, y una esperanza. Diga, un futuro. No tenga vergüenza de repetir de esto, aunque sea la primera vez que pises este territorio. Diga, un futuro y una esperanza. Dos cosas que van de la mano. Un futuro tomado de la mano de Dios. Hay esperanza para todas las cosas que ustedes van a tener que vivir decidiendo de aquí en más. Y dice Dios, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Les pregunto para terminar, ¿por qué insistir escribiendo un futuro sin Dios? ¿Por qué seguir escogiendo cosas en la casa, en la familia, en las parejitas, en lo financiero, en todas las áreas de su vida sin Dios? ¿Por qué insistir en eso? ¿Por qué insistir y decir, bueno, lo siento, lo hago, no lo siento, no lo hago? Eso no es futuro planeado precisamente con Dios. El futuro planeado por Dios, con Dios, tiene otro tipo de condimentos, otro tipo de cosas. De lo contrario, ¿podemos seguir planeando sin Dios? Por supuesto que sí. Va a escribir usted su historia, pero se va a dar cuenta de los resultados. Y si es parte de una iglesia, si se quiere, puede estar en las iglesias, pero seguir teniendo a un Dios doméstico. Siento, lo hago, no lo siento, no lo hago, quiero ir, voy, no quiero ir, no voy. No existe futuro, señores, dentro de la iglesia de Cristo sin servicio, sin echar raíces precisamente. Así que tanto unos como a otros deberemos decidir si queremos un futuro con Dios o sin Dios. Mi primera pregunta para terminar, le pregunto, ¿hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesucristo como único y salvador personal, que es el medio que Dios ha escogido para la salvación precisamente de tu alma, y que Él empiece a escribir un futuro en tu vida? Puede que usted piense, lo mío es muy difícil, es muy duro, ya lo intenté. La Biblia dice que no hay cosa que sea difícil para Él. Él puede alimentar con 5 panes y 2 peces aproximadamente 15,000 personas, contando mujeres y hijos. Él puede hacer que los paralíticos caminen. Él sigue reconstruyendo vidas. Así que tu caso no es difícil. Estoy sola y solo. No es un problema para Dios. Por eso quiero preguntarle si hay en esta noche alguien que por primera vez está escuchando o está pisando una iglesia, este auditorio, y está diciendo, pastor, esta noche yo quiero que Jesucristo cambie mi futuro. Quiero que se escriba un nuevo futuro para mi vida, para los míos, para mi gente. ¿Habrá alguien por primera vez?
levante su mano donde quiera que se encuentre y será la mejor decisión que usted tomará en su vida. Una persona, 2 personas, ¿habrá alguien más? Ok, 2 personas. Segunda pregunta que quiero hacer. Hay personas apartadas del camino del Señor que no han tomado muy seriamente todo esto, que han entrado, han salido, se han alejado de los caminos de Dios y se dan cuenta que han escrito un futuro precisamente sin Dios, o un Dios a su manera. Y esta noche están entendiendo y están diciendo: mire, pastor, yo esta noche quiero tomarme muy en serio esto que usted me está diciendo y quisiera comenzar a escribir mi futuro tomado de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tengo sueños de tener un matrimonio, de tener hijos, nietos, de tener casa, de ser solvente aún en las finanzas. Y quiere preguntarle a esas personas que tal vez estén alejadas del camino del Señor, o que no han tomado muy en serio el andar con Cristo. Le hago la pregunta para ustedes, y si usted es de estos casos, donde quiera que se encuentre, levante su mano. Seriamente, hágalo. Es una honra, una persona por aquí. 2 personas, es una honra, es usted. Yo quiero que usted, me parece que posiblemente haya más personas, pero quiero que ustedes aplaudan estas 4 personas.